Hola a todos, antes de empezar, como ya sabéis, mi nombre es Víctor Durán y espero que os encontréis bien. Como ya sabéis, aquí es donde encontramos la documentación y si clonasteis el proyecto y lo tenéis clonado, como yo he ido realizando modificaciones, lo mejor de todo, de una forma visual y sencilla, si no sabéis Git, lo que podéis hacer es situaros en el clon del repositorio, que sería este, y podéis darle a el botón que tenéis aquí que pone Fetch Origin y con esto veréis si tenéis modificaciones con respecto al repositorio que tenemos en GitHub. Si es así, os saldrá aquí un icono, con este icono le pulsáis y os actualizaréis el repositorio vuestro local con los últimos cambios. Bien, dicho esto, podemos pasar a, en la documentación, podríamos pasar a continuar el curso. Bien, nos quedamos aquí en los tipos de paradigmas. Sería lo siguiente que veríamos hoy. Hoy veríamos tipos de paradigmas y clases y objetos en un resumen y una realización en el proyecto de TwinCAD, de Beko. Bien, ¿qué tipos de paradigmas nos encontramos? Pues bueno, aquí he puesto una enumeración de los tipos de paradigmas que nos podemos encontrar. Uno de ellos sería imperativa. Las instrucciones a seguir para dar solución a un problema. Otro tipo de paradigma sería declarativa. Se enfoca en el problema a solucionar. Otro tipo de paradigma estructurada. La solución a un problema sigue una secuencia de inicio a fin. Otro sería funcional. Divide el problema en diversas soluciones que serán ejecutadas por las funciones declaradas. También se puede llamar programación procedimental o programación por procedimientos. Es un paradigma de la programación. Muchas veces es aplicable tanto en lenguajes de programación de bajo nivel como en lenguajes de alto nivel. En el caso de que esta técnica se aplique en lenguajes de alto nivel, recibirá el nombre de programación funcional. Bien, ¿por qué he escrito esto aquí? Porque en el mundo de los PLCs normalmente se utiliza la programación procedimental o por procedimientos. ¿Vale? Entonces nosotros en la que nos vamos a enfocar en este curso es en el tipo de paradigma de programación orientada a objetos. Y como hablamos anteriormente en el primer vídeo, se construye soluciones basadas en objetos. Bien, he puesto aquí, según la Wikipedia, ¿vale? Lo que pone, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación basado en el concepto de objetos, que pueden contener datos y código. Los datos están en forma de campos y el código está en forma de procedimientos. Ahora pasamos al apartado de clases y objetos. Clases y objetos. ¿Qué es una clase? Una clase es una plantilla. ¿Qué es un objeto? Un objeto es la instancia de una clase. Aquí he puesto en este dibujo una representación de una clase. ¿Vale? La clase sería el car, el coche, y los objetos serían la instancia de la clase. Hemos instanciado la clase coche y hemos obtenido los objetos de la marca de coches Mercedes, BMW y Audi. En este ejemplo nos encontramos la clase coche y hemos instanciado esta clase para tener los objetos de coches Mercedes, BMW y Audi. Aquí he puesto una representación de la clase
en lenguaje STL, en programación orientada a objetos, con el estándar IEC 61131-3. Sería todo esto en la cual declaramos el function block coche. Esta sería la clase en la cual creamos entre var y en var tres variables del tipo string, marca, color y acción. Luego creamos tres métodos: método acelerar, método conducir y método frenar. En cada método le devolvemos a la variable acción lo que realizamos. Para el método acelerar realizamos la acción acelerar, para el método conducir realizamos la acción conducir y para el método frenar la acción frenar. Luego creamos dos propiedades que son color y marca, que devuelven un string, ¿vale? Esto ya lo explicaremos cuando ya entremos en profundidad en el apartado de propiedades, métodos, más en profundidad. Y luego instanciamos de la clase en los objetos Mercedes, BMW y Audi y llamamos a sus métodos y propiedades. Tenemos el program clase y objetos, en el cual creamos una variable que se llama Mercedes, que es del tipo de la clase coche. Creamos otra variable que se llama BMW y es del tipo coche, de la clase coche, del block function coche. Y lo mismo para Audi. Aquí es donde se realiza, donde tenemos los tres objetos, Mercedes, BMW y Audi, que son de la clase del function block coche. Bien, bueno, luego creamos una variable que se llama color del tipo string, otra variable que sería marca del tipo string y tres booleanos: acelerar, conducir y frenar. ¿Qué realizamos aquí con este pequeño ejemplo? Pues si se da la variable binaria, se da la variable booleana a acelerar, entonces Mercedes, la forma de acceder a un método sería poner el nombre Mercedes, en este caso, punto, y el nombre del método, acelerar. Luego pasamos la variable acelerar binaria a false y así vamos realizando con las diferentes variables binarias que se pueden dar. Si se da conducir, entonces Mercedes punto el método conducir. Pasamos la variable binaria conducir a false y lo mismo para frenar. Si se da la variable frenar, entonces queremos hacer el método para Mercedes, el método frenar. Y pasamos su variable para que no se repita, pasamos la variable frenar a 0. ¿Cómo accedemos a las propiedades de un objeto? Pues sería, si le queremos pasar un valor, decir que la Mercedes es punto marca igual a Mercedes. ¿Cómo le indicaríamos el color al coche Mercedes? Pues Mercedes punto color es igual a negro. ¿Cómo podemos obtener el valor del coche Mercedes, su color? Pues sería Mercedes.color, sería el color. Aquí he puesto la declaración de un function block con todo lo que puede llevar. Sería function block, luego vendría el especificador de acceso, luego el nombre del function block y tenemos dos palabras que son extends,
que esto es, ya lo veremos, que es para la herencia, y implements para las interfaces. Seguidamente os he puesto un link de una persona, ¿no? De Stefan Geneken, el cual nos llevará aquí. Y este link lo vamos a traducir a castellano. Segundo, por favor. Vale. Y sería conveniente que para ir entrando en materia y que os sonasen muchísimas cosas, os leyeseis tranquilamente este link, en el cual están explicados pues, los métodos, propiedades y herencia del estándar IEC 61131-3. Si queréis leemos un poquito, pero no voy a leerlo todo. Está muy, muy, muy bien, ¿vale? Y os vendría muy bien que lo leyeseis con detenimiento y fueseis absorbiendo todos los conocimientos. Vamos a leer solo esto. La programación orientada a objetos es una forma probada de mantener bajo control la complejidad de los sistemas de software. Hasta hace poco, el dominio exclusivo de lenguajes como C++, Java y C Sharp, IEC 61131-3, introducen el concepto a la programación de PLCs. Gracias a este estándar, podemos introducirnos para el mundo de los PLCs en la programación orientada a objetos. Vale. Si tenéis tiempo y ganas, lo que he dicho, y me reitero, sería importante que os leyeseis todo lo que pone aquí, que está muy bien, para adquirir los máximos conocimientos posibles. Bien, lo cierro. Y ahora ya pasaríamos a la realización de, abriríamos TwinCAD, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y pasaríamos a crear nuestro primer proyecto de programación orientada a objetos de lo explicado hasta ahora. Vale, no hay necesidad de que os lo creéis, si queréis, ya que lo tenemos explicado del primer día, de los requisitos, ¿vale? Para recordar que siempre aquí tendremos el proyecto dentro de esta carpeta, TC3 o OP, tendremos todo lo que se va explicando en los vídeos de YouTube. Y también, además, tendremos en esta carpeta del repositorio, en ficheros PLC Open XML, tendremos en este caso el vídeo de la clase de YouTube, la 2, clases y objetos, para que lo podáis importar. Yo lo voy a hacer desde cero, pero que sepáis que tenéis tanto el proyecto como el XML realizado de hoy y de los futuros. Bien, pasamos a TwinCAD y crearíamos un nuevo proyecto. Archivo, nuevo proyecto. Creamos un proyecto TwinCAD Projects Unshae. Le podríamos llamar, por ejemplo, TwinCAD 3, abreviado, OOP. Vale, lo dejamos aquí mismo. Vale, aceptar. Esperamos a que se cree el proyecto de TwinCAD 3.
Bien, a mí me gusta, bueno, pues lo que no se va a utilizar lo escondemos. Y ya no se puede esconder nada más. Añadiríamos un PLC, estándar PLC, el cual pues podemos llamar pues OP curso, por ejemplo. Lo siguiente que tendríamos que hacer es ir a tiempo real, leer nuestro target, los cores que encuentra de nuestro PC, y yo tengo, bueno, me encuentra 8 cores y escojo uno isolated, ¿vale? Y con esto ya tendríamos vinculado un core isolado para el runtime, en este caso de Beko. Nos vamos a las POS, o bueno, o borramos estas carpetas que no las necesitamos, que están vacías, que es su plantilla por defecto. Bien. Y creamos una carpeta de 02 clases y objetos. Bien. ¿Qué vamos a añadir aquí? Pues añadimos otra carpeta que se llame clase coche, y vamos a añadir también una POU, un programa que se llame pues guión bajo, perdón, guión bajo 02 clase coche. No, clase y objetos. Mejor. El lenguaje, escogemos de lenguaje, pues texto estructurado mismo. Vale. En la POU tenemos el main principal, llamamos en el main, llamamos a clase y objetos. Vale. Ay, perdón. Llamamos en el main. Aquí. El main llamamos a clases y objetos. Vale. Dentro de clase coche, vamos a añadir nuestro bloque de funciones, nuestra clase coche, que le vamos a llamar, por ejemplo, pues coche, el cual va a ser un bloque de funciones y en texto estructurado, por ejemplo. Bien, ya tenemos nuestra clase coche, nuestro función block. En este caso, él la inserta con una parte de declaración que podemos declarar unas variables que sean del tipo var input, var output o una zona para variables var en var. Bien, ahora, ¿qué realizaríamos? Pues podríamos realizar aquí dos carpetas, por diferenciarlo un poco, que en una sería de la carpeta de métodos y la otra sería la carpeta de propiedades. Propie
propiedades. Entonces tenemos el function block coche, la clase coche, y podemos tener métodos y propiedades. Con el ejemplo que hemos puesto de aquí, vamos a ponerlo un poquito de aquí, sería de aquí, eso es, cerramos estas dos pestañas, envío esto aquí y sería clases y objetos, aquí, eso es, estamos siguiendo, ¿vale? Esto de aquí. Bueno, voy a poner esto un poquito mejor, ahí estamos. Ahí. Bien. Bien, entonces ahora, dentro de métodos, ¿qué vamos a hacer? Pues tres métodos. Vamos a añadir tres métodos. ¿Qué nombre les vamos a dar? Pues el acelerar sería uno. Cuando entremos más en profundidad, en ver todo lo de un método, pero bueno, ya lo digo ahora para que no se me olvide, el método no hace falta que tenga un tipo de retorno, ¿vale? Esto lo podemos suprimir, ¿vale? En cambio, en la propiedad es obligatorio una propiedad que tenga un valor, ¿vale?, de retorno. Luego elegiríamos, al crear el método, el tipo de lenguaje en el cual queremos crear el método, su modificador de acceso, que también los explicaremos más en detalle más adelante, pero bueno, estos son los que nos podemos encontrar: público, privado, protected o internal. Luego también un método puede ser abstracto, que ya veremos ese concepto, y así pues creamos los otros dos métodos. El método conducir y método frenar. Aquí me he equivocado. Propiedades. Vale. Dentro de la carpeta de propiedades vamos a crear las dos propiedades que tenemos para el coche, que una sería el color y lo que os he dicho. Para una propiedad no podemos dejar en blanco el tipo de retorno. ¿Qué tipo de retorno vamos a realizar? Pues vamos a retornar esa propiedad, va a ser del tipo string. El lenguaje estructurado, podemos elegir esa propiedad, en qué lenguaje lo vamos a programar, en qué lo vamos a implementar, en qué lenguaje de implementación. Lo dejamos mismo en texto estructurado y un identificador de acceso, que puede ser público, privado, protected, internal. Si no ponemos nada, si lo dejamos en blanco, es público. Y lo mismo, también una propiedad puede ser abstracta. Bien, esto ya también cuando veamos las propiedades más en profundidad, pero bueno, se puede explicar también ahora, tiene dos métodos, el get y el set, el getter y el setter. Uno es para el get, para leer la propiedad, y el otro sería para escribir la propiedad, para pasarle un valor a la propiedad. La propiedad nos sirve para acceder a variables que tenemos dentro de la clase. Como no podemos acceder directamente a las variables de una clase, accederíamos a ellas gracias a crear propiedades. Y gracias a las propiedades podríamos tanto leer como escribir las variables de la clase.
Bien, explicado esto, añadiríamos la otra propiedad, la propiedad marca, que también devuelve un string en texto estructurado, y si no ponemos nada, es una propiedad con identificador de acceso pública, a no poner nada. Bien, pues ya tendríamos creado nuestro function block coche, nuestra clase coche, la cual tiene 3 métodos y 2 propiedades. Ahora, ¿qué realizaríamos? Pues realizaríamos dentro de la zona bar en bar, crearemos estas 3 variables. La variable marca, color y acción. ¿Por qué a la variable marca le he puesto el guión bajo? Porque no puedes tener variables declaradas con el mismo nombre que tienen las propiedades. Entonces, como tengo una propiedad que se llama color, si yo creo aquí la variable color del tipo string y compilo, cuando lo llame, bueno, vamos a llamar ya aquí, tenemos el main, tenemos las clases y objetos, bueno, lo vamos a dejar así. Luego cuando aquí hagamos las instancias, veremos que da un error, ¿vale? Bien, lo dejamos así. Bien, ¿qué haríamos ahora? Bueno, pues tenemos que la parte podríamos borrar en donde se ha creado el método, como no vamos a pasar ninguna entrada al método acelerar, podríamos borrarlo. Lo hacemos para los 3 métodos. Borramos la zona de donde se declararían las variables var input, lo borramos. ¿Y qué podríamos hacer? Pues a la variable acción, si estamos acelerando, le vamos a pasar la acción acelerar. Y lo mismo para conducir, pero la acción sería conducir. La acción que realizamos sería conducir. Y si realizamos el método frenar, vamos a pasarle a la variable acción el texto de frenar, que estamos frenando. Bien, ahora las propiedades color y marca, pues en el get, color, le pasaríamos a color la variable que tenemos del FB. Para setearla, para escribirla, pues es lo contrario. Para poder escribir desde fuera, la variable color sería la propiedad color. Tendríamos que realizar lo mismo para marca. Marca sería igual
a-marca y para el set-marca, marca. Vale, con esto ya tendríamos programado toda la programación de nuestra clase y ahora vamos a pasar a la creación de las instancias. Voy a ponerlo aquí, lo copio, que lo tengo aquí en otro monitor, para no perder tanto tiempo y así lo explico más rápido. Vale, muy bien. ¿Qué tendríamos? Pues la variable Mercedes, que es de la clase coche, del función block coche, BMW es coche y Audi también es un coche. Tenemos la clase coche y la instanciamos y obtenemos los objetos Mercedes, BMW y Audi. Nos creamos las variables, color y marca, string y las tres booleanas. Bien, si queréis copiamos el código de aquí para ir más rápido. Control V y compilamos. Aquí ya nos sale lo de antes, el color. Aquí, perdón, Mercedes. Aquí en el ejemplo lo puse en mayúscula. Vamos a poner marca. Ahí estamos. Volvemos a compilar. Y aquí color, que es el problema este de aquí. No podemos tener una variable que se llame igual a la propiedad. Volvemos a compilar. Y ya tendríamos nuestro código para probar. Minimizo esto. Y tendríamos nuestra primera clase, la clase coche, como hemos visto, instanciada en tres tipos de coche, en Mercedes, BMW y Audi. Y aquí os he puesto un pequeño ejemplo de las cosas que podemos realizar, en este caso, con el coche Mercedes. Podemos acelerar, conducir, frenar, decirle qué marca es, qué color y obtener en una variable el color del coche Mercedes. Lo transferimos al runtime del PLC de Beko, en este caso. Voy a quitar el sonido. Ahí, vale. Bien. Según el método que utilicemos, según la variable binaria, aquí está acelerar. Si le damos a la variable binaria que queremos acelerar, obtenemos dentro de Mercedes en la variable acción que hemos acelerado. Si forzamos la variable binaria conducir, pues nos sale que en la variable acción hemos hecho conducir. Y si en la variable binaria frenar le damos, realizamos el método frenar. El método frenar nos carga en la variable acción el texto frenar. Y luego, dentro de la variable marca, estamos pasándole constantemente al objeto Mercedes, que es de la marca Mercedes. Eso lo realizamos aquí. Y también, a su vez, le decimos
que el coche Mercedes es de color negro. Escribimos en la variable color del coche Mercedes, gracias a en la propiedad a su setter, le pasamos el valor de color negro. Y luego en una variable que se llama color, obtenemos que el color del coche Mercedes es de color negro. Esto sería, pues aquí, mercedes.color es igual a la variable color negro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y bueno, y hasta el siguiente vídeo. Bye bye. Chao.